8:42, amigos. Desde hace tiempo tengo una gran expectativa por hacer esta entrevista. De hecho, la solicité porque es un tema que nos interesa a todos. La salud en cualquier tiempo es importante, depende de la asistencia médica. Estamos en pandemia desde hace casi un año en Venezuela y bien vale la pena preguntarnos cómo se da la correlación entre paciente, servicio de salud privado y el seguro. Porque la salud de la persona depende de la clínica y tanto la persona como la clínica dependen de ese motor que cada vez se hace más indispensable en tiempos de hiperinflación, en su cuarto año, de recesión económica en su octavo año, de la sobrevivencia y la salud de las empresas de seguros. Me complace dar la bienvenida a María del Carmen Bufart, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. María del Carmen, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. ¿Qué ha resultado para las empresas de seguros la llegada de la pandemia? ¿De qué manera esto ha impactado el hábitat, el ecosistema del seguro, de la clínica, de la solución a los pacientes? Sí, bueno, como bien lo decías al principio, estamos en el cuarto año, ya entramos en el proceso para un cuarto año de hiperinflación, un octavo año de recesión económica. Ya las empresas de seguro antes de la pandemia ya venían bien golpeadas con una muy importante pérdida de cartera en todo tipo de seguros, automóvil, salud, patrimoniales, porque pues evidentemente la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos han hecho que prioricen a sus necesidades más básicas, que ha sido alimentación y medicina, pero no todos tenían para pagar una póliza ni de automóvil, ni de salud, ni de ningún otro tipo. Después también cierres de empresas, eso afecta. Teníamos una gran cantidad de empresas donde sus empleados, sus patronos, aseguraban a sus empleados, y todo eso ha ido mermando la cartera de las empresas aseguradoras. Llega el 2020, llega el COVID. En principio, como ya yo lo he comentado en otras oportunidades, las epidemias, no solo aquí en Venezuela, en la mayoría de los países del mundo, me atrevo a decir, en las pólizas de seguros, o en particular las de salud, son riesgos que están excluidos, porque son riesgos muy difíciles de medir cuál sería la prima adecuada a cobrar para poder ampararlo. Sin embargo, el sector asegurador venezolano pues dio un paso al frente y se comprometió a ir de la mano con sus asegurados en esta dura etapa. Y evidentemente pues no ha sido muy fácil el impacto, además del COVID, por lo cual las empresas no cobraron prima y, por decirlo de alguna forma, están asumiendo esas obligaciones a pulmón propio. Ha sido un impacto bien fuerte. Todavía no tenemos las cifras definitivas al 31 de diciembre, porque esas las tiene que emitir la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, pero ya sí, por el sondeo que uno tiene con los ejecutivos de las empresas, sobre todo aquellas que tienen importantes carteras de pólizas de seguro de salud, pues el impacto ha sido bastante fuerte. Un impacto además que no podía ser estimado, y de paso tampoco sabemos hasta dónde puede llegar. María del Carmen, la perspectiva es preocupante porque la OMS ayer decía que por lo menos este año no se va a resolver el problema de la pandemia. ¿Qué se puede hacer en Venezuela? ¿De qué depende que el sistema de salud integrado por las clínicas, por el soporte que le da a la empresa de seguro, pueda ser más eficiente en el aprovechamiento de los recursos? Porque unos dependemos de otros. Sí, bueno, a lo largo quizás de todo este año, porque ya prácticamente va a ser un año de que se detectó el primer caso de COVID, han sido como que bastante las experiencias, ¿no? Al principio hubo ese aprendizaje de cómo tratar los casos. Ahora se sabe que hay casos que no requieren estar hospitalizados, sino que muy bien pueden ser tratados con las medidas adecuadas en sus casas. No pasaba esto al principio incluso a veces quedaba gente hospitalizada sin que tuviera mayores síntomas.
Entonces, eso ha sido una curva de aprendizaje, pero esa curva de aprendizaje ha costado bastante. Entonces, bueno, parte es eso, parte también es la responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, en cuidarnos. Si nosotros relajamos también, ya sabemos que va a ser difícil que el proceso de que llegue la vacunación, y aquí se extiende en Venezuela la vacunación, igual que en el resto del mundo, pero quizás por nuestras propias limitaciones aquí sea más difícil, pues nosotros también tenemos como ciudadanos que poner de nuestra parte para cuidarnos. Siempre yo es preferible tener que usar un tapabocas a tener que pasar por una intubación en una clínica. Uh-huh. Entonces, es parte de eso también nosotros como ciudadanos, igual nosotros permanentemente estamos en contacto con nuestro organismo regulador, que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Al principio de la pandemia tuvimos reuniones con la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, un poco para coordinar cómo iba a ser esto, pero como digo, la curva de la experiencia nos las ha dado esta vivencia de este año. Las clínicas pueden hacer un mayor esfuerzo en el manejo de las cifras. Claro. Las clínicas pueden, evidentemente, por ejemplo, un paciente que no requiera estar hospitalizado, pues hay los mecanismos de que el paciente, la persona, sea asegurado o no, porque ese es el otro problema. Aquí mucha gente ha perdido su seguro de salud y no tiene los recursos para estar en una clínica, pues, pagando directamente. Entonces, bueno, el tema de los costos, ahí hay temas macroeconómicos, tenemos una economía totalmente errática, una economía dolarizada anárquicamente. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de factores, los costos médicos, los costos de todo tipo, si siguen incrementando, pues también afectan a una cobertura que pueda tener un asegurado, porque en la medida de que se incrementen los costos, aun cuando la póliza pueda ser en divisas, pues puede resultar insuficiente. Se me agota el tiempo, María del Carmen, pero hay que reconocer también que ustedes tienen obligaciones. Uh-huh. Lo que ustedes reciben como pago por una póliza uh-huh. no va todo directamente a las finanzas de la empresa, sino que hay obligaciones con el Estado también, ¿correcto? Exactamente. O sea, hay quizás una leyenda urbana de que creen que todo lo que es la prima que ingresa a las compañías de seguros les queda a las compañías. No, hay que pagar la comisión al intermediario, hay que pagar altísimos tributos. El sector asegurador es un sector altamente pechado. El sector asegurador, aparte de los tributos comunes que puede tener cualquier empresa, tiene unos tributos propios. Tiene que aportar a un fondo de bomberos, por ejemplo, o al fondo del Sistema Público Nacional de Salud. Entonces, todo eso aumentando además los propios gastos estructurales para que las compañías puedan operar. La pandemia generó que las compañías tuvieran que hacer unas inversiones muy importantes para movilizar personal, porque debían garantizar la prestación de servicios, en especial en el área de salud. Claro. Comprar equipos de comunicaciones. Entonces, todo eso hay que sumarlo, el personal, el gasto en las compañías de seguros es extremadamente alto. María del Carmen Bufar, te prometo otras oportunidades porque el tema es profundo y es indispensable en Venezuela, en cualquier parte del mundo, pero particularmente con todo lo que tú describías y cuando decías, con sobrada razón y con una gran capacidad de comprensión que debemos tener los venezolanos, que antes, me lo hubieran dicho, tengo 2 minutos más todavía, que antes de la pandemia, ya el peso que traía encima las empresas de seguro era sumamente difícil. Mira, ¿qué se puede hacer, María del Carmen, por alinear de una manera más óptima esa comunidad, esa interrelación de paciente, clínica, seguro, Estado? Porque uno entiende que cada quien tiene que hacer un esfuerzo superior. Exactamente. Todos tenemos, en esta situación, todos pues tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros, a lo largo de todo este año que pasó, de todo el 2020, como este año, hemos mantenido un contacto permanente con el Estado,
Ellos saben la situación del sector asegurador, saben los grandes esfuerzos que están haciendo las empresas de seguro, se les han hecho varias propuestas y está sobre la mesa que de alguna manera ayude a que las empresas puedan seguir brindando el servicio a los asegurados tanto en la pandemia como en otros riesgos, porque la vida sigue. Y sigue viviendo la persona, por ejemplo, que tiene el infarto o al que le da una apendicitis o la Claro. señora que va a tener un bebé. Eso no ha parado y eso también se Así está es, atendiendo. exactamente. Y otra cosa, María del Carmen, ¿qué pasa entonces con las pólizas? Porque a mayor necesidad, mayor necesidad del costo de la vida y del costo de la salud, mayor es la necesidad de ustedes para sobrevivir. ¿Qué Claro. podemos prever a futuro en cuanto al costo de las pólizas en una economía hiperinflacionaria? Porque están ustedes entre la espada y la pared, como se dice. Sí, señor. Sí, bueno, fíjate, por ejemplo, siguen existiendo las pólizas en bolívares, porque no todas las personas tienen acceso a pólizas en dólares. Ujú. ¿Ok? Pero esas pólizas en bolívares en muy corto tiempo se quedan rezagadas. Entonces, las personas tienen que procurar hacer un ajuste de esas sumas aseguradas. No todas las personas pueden hacer eso. El incremento de los costos de los servicios, pues evidentemente afecta también la prima, porque eso afecta el costo de un siniestro y evidentemente pues la siniestralidad. Al final del día eso se va a traducir en incrementos en los costos. Ya afortunadamente, ya por lo menos tenemos ya más de un año, casi 2 años, en que las empresas ya pudieron entrar en ese proceso también de ofrecer productos en dólares. Entonces, quizás mucho más beneficioso para los asegurados adquirir este tipo de productos. Claro. Pero, repito, no todo el mundo tiene acceso a comprar una póliza en divisas. Claro. María del Carmen, ahora sí se me agotó el tiempo, ya volveremos a conversar, me parece Seguro. muy interesante todo lo que has compartido con nosotros y te deseo mucho éxito a ti y al sector. Gracias, muchas gracias y estamos a la orden cuando quieras. Gracias a María del Carmen Buffard, su segundo apellido se escribe, o su apellido, porque su nombre es María del Carmen, se escribe B alta O U F F A R D. B alta O U F F A R D, Buffard, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Y lo deletreo porque somos un centro de noticias ante el cual se replican todas las informaciones que emitimos por aquí en distintos medios audiovisuales y escritos. A la pausa.